Hola, Kim Ariane una vez más con otro capítulo del fanfic Crónicas de Tanya Lafoureur. El link del autor y traductor estará en la descripción. Capítulo 64, ¿qué hay en el menú? El capataz miró sus nuevos pedidos con sorpresa y algo de frustración. Era East. Sé que estamos adelantados en el cronograma, pero estos cambios afectarán a todos nuestros proyectos. No hay nada que hacer. El aumento de la seguridad es demasiado importante en este momento. Señaló los planos. Este muro es apenas defendible y la propia presidenta dijo que buscara algo que ella llamó un coche bomba. ¿Coche bomba? Aparentemente, escondes una carga de explosivos en un vehículo de aspecto inocuo y luego los detonas una vez que están aquí. Pero, ¿qué hay que hacer? Estallar. Nunca permitiríamos que un vehículo al azar se acercara a la sede del cónsul. Ella frunció el ceño y un destello de disgusto cruzó su rostro. Me dijeron que el bombardero podría tener como objetivo a civiles. El hombre casi se tambaleó por la sorpresa. Eso es monstruoso. ¿Qué clase de animal haría algo así? Del tipo que hundiría un barco para atacar a una persona. Yvette estaba en otro viaje de compras, otra vez en busca de gangas, pero esta vez en los grandes Estados Unidos y no solo en el área de Chicago. Su experiencia en Germania y recientemente le sirvió bien. Esta vez, sin embargo, estaba comprando tierras de cultivo que producían productos básicos utilizados en la producción de alcohol. Pero también hubo muchas otras compras, en su mayoría relacionadas con alimentos de una forma u otra. No podía distinguir un patrón, sin importar cuánto tiempo pasara en él y no se quedaba atrás, cuando se trataba de esas cosas. Ella definitivamente tiene un plan, pero no puedo descifrarlo. Es como si estuviera planeando una escasez de alimentos y un excedente al mismo tiempo. Estas opciones largas, las granjas, las plantas, las reglas del mundo tendrían que cambiar drásticamente para que todo esto tenga sentido. Yvette se sintió estúpida, una emoción a la que no estaba acostumbrada de ninguna manera. Como un niño demasiado pequeño para ver por encima de las cabezas de los adultos, sabía que si pudiera ver un poco más lejos, todo se revelaría. Irónicamente, quien vio más lejos fue una niña que aún era demasiado joven para votar o llegar al estante superior sin ayuda. El capitán tuvo que andar en una línea muy fina entre estresar su barco dañado y llegar al puerto rápidamente para reparaciones más completas. Después de una cuidadosa inspección, decidió que continuar a velocidades estándar y vigilar los parches las 24 horas del día sería suficiente. Las soldaduras, aunque feas, parecían sólidas y se reforzaron a la primera oportunidad que pudieron. Su primer oficial se frotó la cabeza, cansado de días de recuperación del incidente. Será un tramo, pero deberíamos llegar dentro de nuestra ventana normal. No creo que perdamos mucho dinero. ¿Perder dinero? Estamos sentados en una mina de oro aquí. Capitán, vendimos esta carrera a precios más altos, ¿verdad? De ahora en adelante, vamos a alquilar su cabaña y 5 veces el precio normal. Quiero fotos de ella en todo ese pasillo. Daremos recorridos por esos parches. No, espera, tendremos que cortar esos parches debido a las reparaciones. Quiero que las secciones recortadas se muestren en la cubierta de descanso del puerto alto. Quiero una placa que describa el incidente instalada en las bodegas. Ponga todo esto en nuestros anuncios. Transmitiremos sus canciones en el comedor en el que practicaba. A algunos pasajeros no les gustará. Habrá cancelaciones y menos negocios. Ganaremos más al final. ¿Qué tan grande crees que es este barco? Solo podemos transportar hasta nuestro límite, por lo que incluso si la mitad de las personas no quieren subir a bordo, serán reemplazadas. En demanda. Se inclinó más cerca. Mira, cada barco necesita algo que lo haga destacar, de lo contrario, es solo otro lugar para colgar el sombrero cuando cruzas el Atlántico. Todo lo que tenemos que hacer es atraer a suficientes personas para vender todos nuestros amarres. De ahora en adelante, no tenemos que luchar para llenar, solo tenemos que atender a nuestros pasajeros y contar el dinero. La mujer en cuestión estaba descansando en una silla en su terraza privada, mientras Mercedes se cepillaba el cabello. Tanya había dejado de protestar por el tratamiento, ya que requería demasiada energía y parecía molestar a la criada.
En lugar de pelear una batalla perdida, simplemente eligió rendirse y concentrarse en otras cosas. Este nivel de ataque es ridículo. No por ser egoísta, pero tengo que asumir que el bombardeo estaba dirigido a mí. Dado que estaban dispuestos a derribar todo el barco, suena más personal que práctico. Eso es lo que necesito, más gilipollas obsesionados con hachas para moler. Germania perdió la guerra, porque eso no es lo suficientemente bueno para ellos. Cualquier análisis racional de costos y beneficios les mostraría que la cooperación es lo mejor para todos en este momento. Odio tratar con personas que dejan que las emociones reemplacen la lógica. También podría tener una habitación llena de monos haciendo sus políticas. Honestamente, pueden hacer un mejor trabajo porque lo harían accidentalmente de vez en cuando. Parece molesta, señora. ¿Te tiré del pelo? Preguntó bastante preocupada. No, para nada, Meche. Solo estaba pensando en algo. Hablaba en un hispagnano lento pero pasable, aunque con un acento decididamente brasileño. Tanya había escuchado, en su vida pasada, que cuantos más idiomas se sabían, más fácil era aprender otros nuevos y descubrió esto tan actualmente. Comenzando con el inglés y el japonés, había agregado el alemán durante su segunda infancia y franquís durante la guerra. Apuesto a que fueron esos terribles villanos quienes colocaron esas bombas. Les daría una paliza. Agitó el cepillo amenazadoramente, recordándole a Tanya a las monjas, cuando querían inculcar disciplina en los huérfanos rebeldes. HMPH. Volvió al cuidado del cabello con un poco más de vigor que antes. Tienes buenos instintos. Sí, me preguntaba sobre sus motivos. HMPH. Eso es fácil. No se trata de la guerra, ni de soldados muertos ni nada por el estilo. Ellos ven que lo estás haciendo tan bien y que tienes un cabello tan encantador, prospectos. Eres joven y rico y consumado y tienes toda tu vida y ellos son viejos amargados que no pueden soportarlo. Entonces, ¿se trata de celos? Ella asintió sabiamente. Cuanto más viejas se vuelven, más ricas se vuelven, más mezquinas se vuelven. He servido a miles y miles de pasajeros. Son como niños petulantes que quieren un juguete que otra persona tiene. Es aún peor, ven que tienes un regalo y prefieren arruinarlo incluso si no pueden tomarlo por sí mismos. Ella está en lo correcto. Pero no es ninguna de las potencias aliadas, es ser décimo. Ciertamente es lo suficientemente mayor, lo suficientemente poderoso y lo suficientemente emocional. ¡Qué increíble perspicacia! Veo que vale la pena consultar con buenos recursos humanos para obtener una mejor perspectiva. Así que debo esperar que habrá más arrebatos infantiles en el futuro y pueden ser muy destructivos. Meche, eres un gran juez de carácter. Es una lástima que ya tengas un empleo remunerado. Señora, ¿qué quieres decir? La criada inclinó la cabeza mientras trataba de interpretar la comprensión menos que perfecta del idioma de Tanya. No tengo la costumbre de robar empleados de otras empresas. Algunas de sus palabras estaban en alemán mientras luchaba por expresar su punto de vista. Al menos no si están felizmente empleados, esos banqueros no cuentan. En cualquier mercado libre, todos deberían tener la opción de intercambiar sus talentos a cambio de una compensación. Me voy a retirar después de este viaje. Mi hijo vive en los Estados Unidos y planeo vivir con él. Se dio cuenta de lo que quería decir el joven. Vaya. ¿Quieres que trabaje para ti? Me encantaría. ¿Estás seguro? ¿No te ibas a jubilar? Oh, sí, retírate de la vida a bordo. Mis articulaciones ya no toleran bien el aire salado o los días fríos, así que estaba planeando trabajar un poco. Pero esto sería mucho mejor. Terminó el cabello de Tanya y, un poco audazmente, ató una delgada cinta azul en él. Bueno, eso te ayudará a mantener tu cabello ordenado cuando estés practicando. Buena idea. Hablando de eso, se trata de ese momento. Terminó su café y se dirigió al salón de baile. Afortunadamente, no se había dañado en todo el alboroto de los últimos días. Entre sus suites y allí, sin embargo, había un pequeño tramo de pasarela cubierta que estaba abierta a los pasajeros, al menos a los pasajeros del piso superior. Esta sección se había vuelto popular entre aquellos que querían echar un vistazo a Tanya o, para los atrevidos, tratar de hablar con ella.
Como hoy. El caballero británico estaba de pie allí, con una pipa apretada entre los dientes. Se lo quitó y dijo: «Ah, la heroína misma». Parecía alguien que podría ser importante, así que le dedicó una breve sonrisa profesional. «Y resulta que estás fumando aquí. Espero poder pasarlo antes de que tenga que oler demasiado ese humo. Dios nos libre. Te estaba esperando, naturalmente». Él la apuntó con la boquilla de su pipa antes de hacer una florida reverencia. «Reginald Higgsbotham a su servicio. Te presentaste el otro día y aparentemente ya sabes quién soy». Difícilmente el equivalente de la presentación formal, pero tendrá que funcionar. «Tu tiempo es corto, percibo, así que seré igualmente breve», se aclaró la garganta y entonó: «Represento a la Gentleman's Explorer League y me gustaría ofrecer una invitación más sincera para unirse a nuestras filas». Intrigada a su pesar, Tanya decidió pasar más tiempo. «Difícilmente soy un caballero y tengo numerosos deberes, ¿por qué invitarme?». Hizo caso omiso de la discusión, lo que hizo que Tanya temiera que arrojaría ceniza caliente por todas partes, hasta que se dio cuenta de que su pipa no tenía ni tabaco ni fuego. Pichitosh. ¿Qué caballero no tiene numerosas llamadas en su tiempo? Y nos negamos a permitir que los límites de la mera forma física restrinjan nuestra definición de caballero. Si escuchas la llamada a la aventura y corre, no. Salta a él, entonces ciertamente eres uno de los nuestros si aún no te has dado cuenta. Somos un orden exclusivo y, sin embargo, paradójicamente inclusivo. Es decir, tenemos los estándares más altos, pero nuestras puertas siempre están abiertas para aquellos que puedan cumplirlos y hay un lugar en nuestra mesa para almas afines. Lo entiendo. Tipos ricos que no tienen nada mejor que hacer, se van y tienen aventuras y luego se reúnen para beber y contar cuentos entre ellos. Como las llamadas sociedades secretas como Skull and Bones en Yale o la FHC. Aún así, muchos de ellos tienen miembros muy influyentes y poderosos a pesar de sus formas extrañas, y rara vez tienen requisitos onerosos. Debido a que son bastante reservados, no puede dañar mi reputación y podría darme acceso a aliados e información que no está disponible en otros lugares. Tu invitación es intrigante. Supongo que tendré algo de tiempo para pensar en esto, pero por supuesto, no podíamos inducir a alguien sin una presentación y una conversación adecuadas. De hecho, existe una oportunidad pronto, ya que se puede reunir un quórum muy pronto. Por supuesto, pronto pasará mucho tiempo en Chicago. Como puede imaginar, nuestros miembros son bastante móviles, pero como usted estará relativamente quieto, podemos organizar una reunión. Espero con ansias, señor Higgsbotham. Envíe un mensaje al consulado y mantendré mi calendario libre ese día. Por favor, solo Reginald. Hagámoslo de nuevo, pronto. Menos los explosivos. Decirá. Jajaja. Desconcertada pero con la esperanza de que esto generaría más oportunidades, Tanya se dirigió al salón de baile donde su maestra ya le estaba esperando. «Ah, mis disculpas. Me retrasé en el camino aquí». El instructor normalmente taciturno sonrió brevemente y dijo: «No, estaba investigando un poco antes de comenzar. Pensé que te gustaría leer esto». Le entregó un libro grande pero delgado. Tanya leyó el título con curiosidad. «El misterio de la sinfonía inacabada». Entonces esto es... Sí, había empacado casi toda mi biblioteca de música para este viaje prolongado y esto estaba incluido. Creo que lo encontrará esclarecedor. Gracias. Empezamos. La práctica salió particularmente bien y Tanya no perdió tiempo en volver a su suite para examinar el libro. Tanya tuvo 3 grandes ventajas a la hora de aprender a tocar el piano. La experiencia de su vida pasada, sus habilidades prácticas, como la lectura a primera vista, y, esto no debe subestimarse, parecía tener una sensación de la música que no tenía en su vida pasada. Ya sea debido a su reencarnación y segunda infancia, o debido a alguna resonancia mágica, simplemente lo encontró más fácil de lo que jamás podría recordar. Sin embargo, francamente, he aprendido todo más rápido, no solo música. Dicen que los jóvenes aprenden más fácil, pero no sé si eso se aplica a mí. Sin embargo, mi memoria es mucho mejor. Me pregunto si eso podría ser un efecto secundario de moverme aquí. Veamos si puedo poner eso a prueba.
La historia de los últimos días de Beethoven fue algo trágica según el libro. Había sido atacado en su camino a casa una noche. Las teorías iban desde un ataque al azar hasta un rival celoso, pero nunca se llevó a ningún culpable ante la justicia. El compositor había sobrevivido unas horas, pero su sordera le impedía escuchar el ataque por detrás y nunca los vio. En sus papeles figuraba su última sinfonía, que habría sido la novena completa. La página final del cuaderno solo tenía la palabra alegría con algunos compases iniciales de música. Había una nota al costado que decía coral en alemán, por supuesto. Se recostó y reflexionó sobre esto durante unos minutos. No sintió ninguna, o poca, culpa por hacer pasar la música de cientos de músicos como propia. Todas esas obras de arte no existían en este mundo y probablemente nunca existirían. Cualesquiera que fueran los efectos mariposa que ya hacían que este mundo fuera tan diferente, también habían hecho variar la cultura popular. Pequeños y grandes cambios hacían casi garantizado que cualquier cosa que ella escribiera nunca hubiera salido a la luz en este mundo. Casi garantizado. Pero este mundo nunca ha escuchado lo que posiblemente sea la mejor sinfonía jamás escrita. Quizás he descarrilado a un futuro Elvis, pero comparado con esto, creo que es un trato justo. Probablemente pensarán que soy un advenedizo presuntuoso como los otros que han intentado completarlo, así que esto tendrá mucho cuidado. Tendré que hacerlo para que tienen que aceptar lo que les estoy dando, incluso si tengo que hacérselo tragar. Capítulo 65, Curvas sensuales. Una y otra vez, Oscar quedó asombrado por la velocidad de construcción de los terrenos del consulado. Literalmente sintió que si tomaba una siesta por la tarde, el mundo habría cambiado en esas pocas horas. ¿Cuál es esa historia? Rip Van Winkle. Prefiero saber cómo se sintió, creo. Se frotó la barbilla, tal vez inconscientemente comprobando si se había formado espontáneamente una barba durante la noche. Sintiendo solo un rastro de barba, decidió que era necesario acicalarse un poco. Como por arte de magia, Wilson llegó con una palangana con agua tibia, toallas limpias, una taza con cepillo y una navaja afilada. Quizás un poco de afeitado, señor. No querría que los lugareños pensaran que Germania estaba poblada por salvajes groseros. Soy un príncipe, ¿sabes? Un príncipe sin un trono que heredar, pero aún así. Lo siento, señor. No querríamos que pensaran que Germania estaba dirigida por salvajes groseros. Oscar suspiró y dijo, solo hazme presentable. Me voy a pasar el día organizando las entregas de suministros. O pintar bancos. Tal vez, si tengo mucha suerte, realmente estoy haciendo el trabajo para el que me enviaron aquí. Se sentó en una silla alta y permitió que Wilson le colocara una toalla sobre los hombros. El anciano hizo una buena cantidad de espuma con un movimiento experimentado del cepillo y la aplicó a los bigotes del ex príncipe. Estaba a punto de empezar a afeitarse cuando un sirviente entró corriendo con un papel doblado. Wilson lo reconoció como uno de los trabajadores de la cervecería, que era alemán de segunda generación y era pasablemente bilingüe. El hombre era mejor organizando que elaborando cerveza, por lo que había sido reclutado para un nuevo rol. Lamento interrumpir, pero llegó un telegrama para usted. Oscar estuvo tentado de asentir, pero recordó la pieza de acero muy afilada apenas a una pulgada de su carne. Adelante, léelo. Seguramente. Leyó el escueto telegrama. Luego otra vez ante la insistencia de Oscar. Oscar suspiró y se levantó, agarró la toalla y se limpió la crema de afeitar sin usar de la cara. Oh, de una manera que debería haber llegado a esperar, me dirigiré a Nueva York. Asegúrese de no asustar a los lugareños, señor. Los de Chicago pueden estar hechos de un material más duro. Asintió hacia la esquina cuando sus manos estaban llenas. Tu bolsa de viaje ya está empacada y podemos irnos de inmediato. Vámonos, entonces. El viejo Van Winkle lo tenía bien. Tal vez pueda intentarlo después de que regresemos. Los diversos trabajadores del consulado vieron el vehículo oficial del embajador alejarse de la mansión con leve sorpresa. Von de Gurechaff aún no estaba en la residencia y el cónsul asociado rara vez abandonaba los terrenos.
En las calles no había tráfico motorizado aparte de los carritos eléctricos y vehículos de reparto ocasionales que transportaban materiales de construcción. En el tranvía N6 viajaba un tal Dr. Saul Trapp. Miró a su alrededor lo que solo podría llamarse un pequeño pueblo diferente a cualquier otro en la tierra y sonrió ante la mezcla de toques de ciudad natal y comercialismo exuberante. Volvió a leer una parte de la carta que recibió, con sus calificaciones y recomendaciones. Sería un digno candidato para médico de planta, pero von de Gurechaff estaba particularmente interesado en una monografía que escribió sobre el aumento de la capacidad de supervivencia durante las colisiones, e insistió en que lo contrataran incluso sin una entrevista. Ella tiene altos estándares, muy altos. Así que por favor esfuérzate por conocerlos. Como médico casi nuevo, trató a las personas de una en una, pero deseaba ardientemente que la gente no necesitara sus servicios. Sonrió irónicamente pensando que a los de su profesión les gustaría ahorcarlos y decía que le encantaría vivir en un mundo que no necesitara médicos. Decirá, ¿eso haría que el pasado fuera paciente? Supongo que sería un pequeño precio. El conductor del trolebús, que tenía pocos pasajeros a esa hora del día, señaló varias características de la propiedad del consulado y le había dicho a Saúl, varias veces, que respondería a cualquier pregunta que pudiera tener. Después de simplemente disfrutar del viaje, finalmente encontró uno para preguntar. Dime, ¿dónde están todos los vehículos? Hay muchas bicicletas y materiales de construcción, pero poco más. El anciano se rió y se echó hacia atrás la gorra. Vaya vista, ¿eh? De hecho, todos los vehículos privados están prohibidos aquí. También caballos. Mantiene las calles más seguras y limpias, por supuesto. Los suministros del exterior pasan por un depósito y ahí es donde también dejan el correo. Entonces nuestra gente mueve todo una vez dentro. No se puede ver desde aquí, pero casi todas las entregas se hacen en calles secundarias. La basura también sale de la misma manera. No hay camiones apestosos que se interpongan en el camino, no lo sé. Eso es mucho esfuerzo para mantener las calles despejadas. ¿Por qué? Bueno, no me dicen ese tipo de cosas, pero tengo una buena suposición. Él asintió con complicidad. Sabes que esta es la única fuente de alcohol en el país si no eres rico, ¿verdad? ¿Te imaginas los tontos que podrían aparecer y meterse en problemas después de tener demasiados? El jefe quiere que este pueblo sea un buen lugar para visitar. Un lugar donde los niños pueden estar seguros, ¿verdad? Entonces, si necesita moverse, use sus propios músculos o tome un taxi o incluso un trolebús. Le guiñó un ojo al último comentario. El médico notó que la cantidad de personas alrededor era muy inferior a la que podía soportar el lugar. Luchó por una comparación. Es la universidad antes de que lleguen los estudiantes. No, eso no es del todo correcto. Luchó por una comparación adecuada. Lo sé. Es como una de esas grandes tiendas que abren durante el día. Ya hay gente que está preparando las cosas para las multitudes que aún no han llegado. Ay. Entiendo lo que dices. Dentro de los terrenos del consulado, una vez que pasas las paredes, es como una sola estructura. Sin techo, pero realmente una entidad cohesiva. ¿Qué persona tan interesante debe ser el presidente? Decirá. No sabes ni la mitad. Por cierto, su clínica está justo aquí. Buena suerte, doctor, puede ver mi lumbago más tarde. Jajaja. Haga una cita y me pondré inmediatamente en ello. Cuídate, Tomás. El señor John estaba acostumbrado a ver cosas exóticas en sus muchos viajes. Acróbatas del oriente, depredadores masivos del norte nevado y también herbívoros masivos del sur resplandeciente, bailarines en los páramos arenosos y tesoros antiguos usados tan casualmente como lentejuelas. Pero rara vez vio algo nuevo que despertara su interés. Y, sin embargo, en el almacén reconvertido un tanto destartalado en la capital en apuros del antiguo imperio, encontró tantas cosas interesantes. Había escuchado que los últimos productos de TVD siempre se exhiben en estos mercados y no en las tiendas de lujo. Incluso se pueden encontrar prototipos completamente nuevos aquí, lo que es más sorprendente, a precios razonables. Un bolígrafo de primera línea que vendían ya era una de sus posesiones favoritas.
Trabajó en una amplia variedad de entornos y nunca le había fallado. Los diversos dispositivos a la venta lo intrigaban bastante, no es que tuviera ninguna necesidad particular de mejores tostadas o un fonógrafo eléctrico. El simple hecho de ver tantos artículos novedosos juntos le dio una sensación de disonancia. Como si estuviera mirando una visión del futuro según la pintura de un artista, y si pudiera ver un poco más lejos, se revelarían vistas aún más grandiosas. A regañadientes, dejó de mirar escaparates y se dirigió al propósito de su visita. En perfecto alemán, dijo, «¿Es aquí donde puedes hacerte una prueba de habilidades de mago?» La mujer de mediana edad asintió cortésmente. «Sí. Eres un poco mayor que la mayoría de nuestros evaluados». Ella habló sin rodeos, pero no sin amabilidad. «Nunca me pareció el momento adecuado y como estás aquí, decidí intentarlo». En verdad, había sido probado durante mucho tiempo, al igual que todos los agentes de la corona, pero no tenía ni rastro de habilidad. Era bastante bueno en lo que hacía, a pesar de todo, por lo que nunca había sentido la falta. «No te preocupes, joven. Algunas personas han demostrado una capacidad sorprendente. Todos los empleados de TVD se someten a pruebas de rutina cuando son contratados y es algo increíble ver a una abuela descubrir que podría volar con un poco de entrenamiento. Ja. El área de prueba estaba rodeada de pantallas de privacidad y se quitó la camisa de manera eficiente según las instrucciones de los carteles que lo rodeaban y la mujer colocó sensores en partes de su cuerpo y cabeza. «Tengo que hacer algo». Notó que el equipo parecía diferente de lo que recordaba hace solo 10 años. Más elegante y desconocido, con muchos más indicadores de los que había visto antes. No mucho, no con el nuevo equipo de prueba. Solo inyectaremos pequeños rastros de maná en ti para estimular tus reservas naturales. Tu energía intentará instintivamente empujarlo y medimos la resistencia. El señor John sonrió y bromeó. «No va a doler, ¿verdad?» Eso suena bastante invasivo. «Oh, para nada. Sentirás un cosquilleo, tal vez. Y una reacción más fuerte que eso apaga automáticamente la prueba por razones de seguridad. Bien. Confío en ti. Por favor, continúa». Ella lo hizo y, de hecho, sintió un pequeño hormigueo aquí y allá que supuso que provenía de los instrumentos atados a su cuerpo. «Ahí vamos, todo listo». Se puso la camisa y dijo, «Nada, ¿eh? No me sorprende». «Oh, no. No tienes mucha habilidad de mago, pero la suficiente para hacer algunas cosas pequeñas. Tenemos una nueva categoría para aquellos con solo un rastro de maná. Los llamamos los Untermages. Ciertamente no es suficiente para el combate o incluso para usos industriales, pero estamos desarrollando una amplia variedad de dispositivos que no requieren grandes reservas de maná para funcionar. Vaya. No muchos todavía. Principalmente para entretenimiento y uso casual». Ella le hizo señas a una mesa de aparatos que estaban todos adheridos a la superficie. Al principio pensó que era para evitar robos, pero luego se dio cuenta de que solo era para evitar que se perdieran. «Puedes probar algunos de estos. Pronto estarán a la venta. ¿Cómo puedo?» Solo concéntrate en la sensación de cosquilleo que recuerdas e intenta sentirla en los objetos. Algunas personas toman un poco de práctica. El señor John tocó el primer dispositivo, una simple pelota en un poste. Hizo lo que ella dijo y, después de unos minutos, pudo recrear la sensación. Bajo su mano, la pelota comenzó a brillar tenuemente y luego más brillante a medida que se acostumbraba. «Fascinante, oh, eres bastante bueno. De hecho, eso se convertirá en un producto nuestro. Una linterna sin batería es bastante conveniente. Un Untermage generalmente puede mantenerlo funcionando durante horas sin un esfuerzo excesivo. Ahora que tienes el truco, ¿por qué no pruebas un poco más?» El segundo dispositivo comenzó a reproducir Rainbow Connection con una voz tan realista que se sorprendió y echó la mano hacia atrás. La música continuó por apenas un segundo antes de detenerse. «Ese es divertido. Tenemos 10 canciones allí que se reproducen al azar. Me dicen que sin una forma de lograr la fijación de maná, no podemos simplemente encenderlo y dejarlo jugar, pero aún así es divertido. Son todos de Von de Gurechav. Por supuesto.
fueron su idea para darles a las personas una forma de usar incluso pequeñas cantidades de maná y practicar también. Si te gustan esos dos, te gustará el del final. Requiere más esfuerzo que los dos primeros, por lo que puede que no dure mucho, pero vale la pena. Solo pon tu cara contra el cojín de allí. Al señor John le parecen gafas oscuras, pero sin vidrio para ver. Quizás algo visual. Se inclinó e hizo lo que le indicaron, sin ver nada. Mientras introducía maná en el dispositivo, la superficie de vidrio del interior empezó a brillar gradualmente hasta que reveló a una chica parada al final de un tren. Era de Gurachav, por supuesto. No el monstruo uniformado que todavía atormentaba las pesadillas de muchos, sino solo una joven casi mujer que se había convertido en la cara de TVD y Germanía. La imagen tenía una profundidad real como un estereoscopio, pero estaba en color, y se movía. Con sonido. Hola. Soy Tanya Bond de Gurachav y felicidades por aprovechar con éxito tu potencial como maga. A diferencia de lo que quizás hayas escuchado, la magia es una fuerza que muchos pueden usar en su vida cotidiana y no solo para la guerra. Ella sonrió y la expresión era incluso más brillante que sus cabellos dorados. A la sombra eran como miel de ámbar, y al sol, como oro hilado. En TVD estamos tratando de hacer que Magic sea personal para que todos puedan disfrutar de los beneficios, tal como lo está haciendo usted ahora. Si tú, el video y el sonido que lo acompañaba se cortaron repentinamente y el señor John sintió una extraña ola de cansancio atravesarlo. Un indicador en un lado de la pantalla brilló con el número 40º antes de desvanecerse. Se enderezó. Eso fue muy interesante. Porque había un número al final. Oh, eso es un temporizador. Cuanto más tiempo pueda mantener la imagen, mayor será el número. Cualquiera que pueda ir durante 100 segundos, verá un mensaje de reclutamiento para TVD, pero hasta ese momento, es una herramienta de entrenamiento. Los niños del vecindario vienen e intentan superar sus puntajes y ver hasta dónde pueden llegar. El señor John sintió una extraña punzada de pérdida. Era un hombre intensamente patriótico y leal, pero, en algún nivel, realmente quería llegar a los 100 para ser elegible para un trabajo. Alarmante. Eso es bastante interesante. Entonces, ninguno de estos está a la venta ahora. No estos artículos. Tenemos orbes industriales que puedes pedir, pero no serían de mucha utilidad para un untermaje. Sin suficiente maná, son solo baratijas caras. Aún así, dicen que deberíamos tener herramientas de calidad comercial y productos de entretenimiento en unos pocos meses. Con lo que he visto, los alemanes están años por delante de nosotros, por delante de todos los demás, en este tipo de tecnología. ¿Los exportarás? Por supuesto. El presidente dice que el dinero de cualquiera es tan bueno como el de cualquier otra persona. Probablemente a Britania, Franquis y los Estados Unidos primero, pero quién sabe después de eso. ¿Quién sabe, de hecho? Profesor Wagner estaba hablando con su colega, otro académico jubilado, mientras tomaban té y galletas. Aunque hubiera preferido una tarifa más fuerte, todavía era antes del mediodía y se inclinó ante las palabras de su criada sobre viejos tontos borrachos. Entonces, Robert, ¿cómo están las cosas? Algo interesante últimamente. Se podría decir. Decidí tomar una página de su libro, casi literalmente. Ah, ¿cuál? El que tiene a tu chica favorita, Tanya, por supuesto. Estoy escribiendo un pequeño artículo por mi cuenta, aunque estoy algo orgulloso de mi trabajo allí, porque le interesaría a un economista como usted. Federico. Siempre fuiste bueno para ver el bosque, pero a veces tienes que mirar los árboles. Déjame preguntarte algo. Después de la guerra, el país está en un estado terrible, ¿no es así? Los negocios fracasan, la gente pasa hambre, ¿por qué es eso? Bueno, están las reparaciones, la terrible pérdida de vidas, el impresionante gasto de material y dinero. ¿Necesito continuar? Ah, sí, todo lo que dices es cierto y, sin embargo, no tanto. No hay todavía el mismo número de acres de tierras de cultivo. No siguen en pie los edificios que hacían pan, papel o acero. Puede que haya menos gente para labrar los campos y trabajar en los molinos, pero ¿no es el desempleo uno de los mayores problemas que enfrentamos?
Nunca he oído decir exactamente de esa manera. Supongo que tienes una respuesta. Por supuesto. La gente se queja de la pérdida de oro, y eso es paralizante, pero no porque ese metal tenga algún valor. El oro es solo un marcador de posición para la riqueza que todos pretendemos que es tan importante como el pan, o el acero o incluso la vida humana. Como medio de intercambio, es bastante valioso porque permite que el comercio funcione sin problemas. Las eficiencias abundan y este comercio permite la asignación eficiente de recursos y el intercambio. La verdadera víctima de la guerra es que las estructuras invisibles de una sociedad moderna y democrática fueron dañadas o destruidas. Lo que llamamos economía no es una cosa singular, sino una mezcla de piezas separadas que reaccionan, hasta cierto punto, como si fuera una sola cosa. Y ahora mismo está roto. Seguramente no es tan malo. Robert suspiró y tomó un sorbo de su té, llenándolo con un poco más de la tetera para mantenerlo caliente. Nos las estamos arreglando con impulso. Un automóvil roto que eventualmente colapsará por daños. A menos que se haga algo, el futuro es sombrío en el mejor de los casos y horrible en el peor. Frederick reflexiona sobre las palabras de su amigo, sabiendo que no era un lunático de ojos desorbitados. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con von de Gurechav? Roberto se animó. Esa es la cosa. Vio lo que yo veo, lo que algunos de mis colegas ven y lo que usted ve ahora y decidió salir del auto y hacer el suyo propio. Debo estar envejeciendo. Todavía es ciudadana de Germania, de hecho, es una de nuestras embajadoras más prestigiosas. Sus negocios van bien, empleando gente que me estoy perdiendo. Es porque ninguno de sus asuntos son en realidad alemanes. ¿Sabes que ella, de facto, ha hecho su propia moneda? En algunas áreas, los llaman Silbermarks y se usan exclusivamente en lugar de los Papiermarks, que están plagados de inflación. Es efectivamente su propia economía porque la gente confía en estas cartas de crédito más que en el dinero del gobierno y casi tanto como confían en el oro metálico. Quizás más, ya que el valor del oro fluctúa con la demanda mundial, mientras que los Silbermarks son bastante estables. Sacó un cuaderno e hizo una entrada rápida. Ella puede mantenerlos artificialmente estables para ayudar a fomentar la confianza en la moneda. Debe investigar esto más a fondo. Así que parece alemana, sus empresas parecen alemanas, sus trabajadores son todos alemanes pero no lo son. Se frotó la cabeza y buscó una analogía que se adaptara a la situación. Entonces, es como si una tormenta derribara una casa, alguien recogió los pedazos y construyó carros y muebles con la madera. Exactamente. Para el ojo inexperto, nada es diferente, pero ahora las estructuras de las que hablé han cambiado por completo. Debido a esto, ella puede tomar granjas y negocios muertos y los desempleados, juntarlos y voilá. Suena a magia. De la fantástica variedad, por supuesto. O, implica esfuerzo y alguna moneda que es aceptada por la sociedad original. Se encogió de hombros. En épocas pasadas, puedes imaginar una nación conquistadora tomando los recursos y usándolos en su propio sistema. Si una sociedad más avanzada se hace cargo de una más primitiva, puede ver una productividad asombrosa incluso si los recursos iniciales no han cambiado. Es solo una cuestión de cómo los usas. Hizo una mueca. Tus épocas pasadas se parecen mucho a la era actual. Ah, sí, como historiador lo verías. Ciertamente, ese tipo de codicia impulsó la guerra. Al principio, solo al principio. De todos modos, la curva de crecimiento de TVD es bastante impresionante. En realidad sin precedentes. Cada semana, más de su nueva economía supera a la anterior. Tengo números en mi oficina, pero puede confiar en mi palabra. Federico se rió brevemente. Entonces, ¿qué tan pronto hasta que ella conquiste Germania? Más. Te ríes, pero estás haciendo la pregunta equivocada. Vaya. Robert tomó un sorbo de su té y lo encontró ligeramente amargo. La mejor pregunta es ¿cuánto falta para que ella conquiste el mundo? Notas. El próximo capítulo será más teoría del mundo, emocionante, ¿verdad? Capítulo 66, es mágico, intermezzo segundo. ¿Qué es posible con la magia canónicamente? Comencemos con lo que definitivamente vemos en los libros y luego hagamos algunas conjeturas lógicas.
Parece haber una ligera desconexión entre los libros, el manga y el anime, por lo que podría cometer un error o dos o tener que hacer algunas conjeturas, pero debería estar cerca. Con magia puedes infundir balas con energía, mover cosas, incluido, probablemente, uno mismo, escudos de energía, ilusiones, ocultar cosas, con ilusiones, afectar tu propia mente, reunir oxígeno, comprimir aire para aumentar la presión, disparar rayos de energía pura, grabar imágenes / sonidos, hacer gases explosivos. Probablemente más cosas, deja un comentario. Primero, la magia es poder. Es energía más o menos energía pura, en realidad. Energía térmica, energía de movimiento, energía de luz, etc. Excepto en un caso, y si lo releo, podría estar convencido de lo contrario, no puede crear cosas. Si miras detenidamente, no ves la magia que se usa comúnmente en historias como invocar criaturas, comida, espíritus, zapatos o lo que sea. Si recorre esa lista, casi todo es manipulación de energía de algún tipo. Poner energía en las balas para que exploten cuando golpean algo. Reunir el aire para que puedas respirar no está creando oxígeno, ya está comprimiendo lo que te rodea. Posiblemente incluso rompiendo el CO2 en oxígeno respirable y restos de carbono. Mover cosas es simplemente levantar, empujar, acelerar. Las ilusiones son solo luz y sonido. Hay dos posibles excepciones que recuerdo. Uno podría ser una cosa desechable y el otro no puedo recordar los detalles. 1. El impulso de drogas mental que Tanya usó en el libro 1 y nunca más se supo de él, Afaik. Se podría decir que esto estimula partes del cerebro para que liberen sustancias químicas, como la adrenalina. ¿O fue algo único que Carlo nunca decidió volver a visitar? Honestamente, podría haberse hecho con drogas reales, como las anfetaminas, que se usaban con frecuencia en el ejército para emergencias y, a veces, se podían encontrar en los botiquines de primeros auxilios para los soldados. 2. Cuando estaba erradicando a algunas personas en los túneles, su equipo crea un gas explosivo. Déjame ser honesto, hay muchos compuestos realmente energéticos que puedes hacer con lo que puedes encontrar en el aire que te rodea. Las ácidas de ácido ácida son tan peligrosas que la mayoría de las personas ni siquiera se acercarán a ellas y solo requieren nitrógeno y carbono. No recuerdo lo que hicieron en el libro, pero esto probablemente cae en la misma categoría que hacer aire para respirar. Bien, eso nos da las reglas básicas. La magia puede producir energía o manipular materia, probablemente limitada solo a gases con compuestos simples, para crear cosas. Dada la complejidad de algunas de estas cosas, puedes ver por qué los orbes se consideran necesarios para hacer cualquier cosa, incluso un poco desafiante. Básicamente, el orbe hace todo el procesamiento y solo requiere que el mago siga bombeando maná. Lo que la magia no puede hacer es existir independientemente del mago. Explícitamente debido a las limitaciones de la tecnología actual, la magia no se puede almacenar. Recuerda cómo hablaron sobre cuán revolucionaria es la fijación de maná del Type 95. Es literalmente generaciones, siglos. Adelantado a su tiempo. No quiero que esto sea demasiado centrado en Tanya, pero su capacidad para recolectar maná continuamente y liberarlo todo una vez es lo que le da al Type 95 su verdadero poder. Incluso entonces, no se queda, Tanya ejecuta el hechizo y desaparece de nuevo. Mary Seux, por el contrario, tiene mucha más potencia bruta disponible tanto en reserva como utilizable en cualquier momento. Tampoco puede hacer transmutación. Esta es una suposición, pero pasar de CO2 a O2 es muy diferente a pasar de PV a O. Uno es solo química, el otro es piratear partículas a nivel subatómico. Cuando digo que la magia no es independiente del mago, eso tiene algunas implicaciones interesantes. No hay baterías mágicas, ni hechizos almacenados, ni hechizos en curso a menos que haya un mago allí mismo alimentándolos. Claro, si desencadenas una tormenta de fuego, el fuego arderá, pero no más fuerte que si lo iniciaras con explosivos regulares. Puedes volar, siempre y cuando sigas bombeando maná al acto. Me imagino que incluso las cosas como las balas, están especialmente diseñadas para que puedan mantenerse juntas el tiempo suficiente después de que un mago les bombee un montón de energía. O tal vez simplemente vuelan a velocidades hipersónicas.
un medio paso afuera. Entonces, sin romper el canon en absoluto, ¿qué puedes hacer? Bueno, se pueden producir otros gases y, quizás, líquidos. Quizás solo para fines industriales, pero hay tantos compuestos simples que se pueden crear con una manipulación menor y sin materiales exóticos. ¿Puede un mago hacer agua del aire? Absolutamente. ¿Puede un mago colocar una capa de metal en polvo sobre una superficie para que puedas hornearla y crear una película protectora? Sí. La fórmula del cianuro es simplemente CN. Los ingredientes están todos alrededor de nosotros. El único subproducto serían algunas moléculas de oxígeno adicionales. Yendo un paso más está el HCN, cianuro de hidrógeno, que es un gas extremadamente venenoso. Nuevamente, el aire está lleno de H y CN. No quiero decir que iría allí, pero Ciclón B era lo que usaban en los campos de exterminio nazis, y es básicamente solo cianuro de hidrógeno. Pero esto es solo un ejemplo. Puedes tomar cualquier habilidad mágica, sin importar cuán pequeña sea, y hacer cosas asombrosas. ¿Qué tal la telequinesis mágica? Digamos que solo puedes manipular unas pocas libras como máximo. ¿Qué tal elegir una cerradura? Tirar de un alfiler de granada, escribir un mensaje, hacer trampa en los dados. En su mayoría suenan mal, pero puede ser creativo, es lo que digo. Tengo algunas ideas sobre esto, pero no hace falta mucho para ver las posibilidades una vez que no estás concentrado en las balas mágicas y en volar, completamente fuera de la caja. Deliberadamente salí del canon, algo basado en la suposición de que existía algún tipo de magia antes de la magia mecánica, es decir, basada en orbes. Puede leer mi último capítulo de teoría para justificaciones para esto. Aquí son posibles hechizos de detección de bichos raros, manipulación mental, etc. o, también la adivinación. Ninguno de estos será muy poderoso porque habría cambiado el libro. Nuevamente, regrese y léalo. Ninguno de estos es controvertido. La radiestesia, el hipnotismo y la adivinación son algunos de los hechizos más frecuentes en las historias comunes de hechizos antes de que las historias modernas nos dieran los grandes magos que empuñan bolas de fuego a los que nos hemos acostumbrado. Capítulo 67. Entrar en el espíritu de las cosas. En lo que parecieron meses, el viaje del Calipso estaba llegando a su fin. Durante las últimas 2 noches, Tanya les permitió quitar la pantalla del comedor y dio actuaciones reales. Practicó cantar y tocar el piano al mismo tiempo. A nadie pareció importarle que ella incluyera partes de Lost Simone de vez en cuando y los pasajeros simplemente pensaron que estaba presumiendo y que su rango no se limitaba solo a la música contemporánea. De hecho, su reacción fue tan tremenda que la extasiada capitana envió varias botellas de champán a su suite. Con la mayoría de sus subordinados, y su maestro, allí, y solo ellos, Tanya finalmente se sintió libre de probar el primer trago de alcohol desde ese terrible día en Ídola. Técnicamente, estamos en los mares, no se aplican las leyes de las naciones, solo las del mar. Miró la botella y supo, por su reputación, que era un muy buen criaño. Tratando de no parecer indecorosa, abrió el corcho solo con retraso al recordar lo rápido que fueron cuando lo atrapó con un hechizo apresurado. La primera botella se repartió entre muchos vasos y Rudolf se levantó para hacer el primer brindis. Levantemos una copa por nuestro amable anfitrión, el capitán, y también por nuestro líder indomable. Él sonrió con dientes. Solo pongo al capitán primero mientras bebemos su bebida. Salud. Todos, excepto Tanya, por supuesto, ya que era la que estaba brindando, disfrutaron de su primera copa de la noche. Dio un sorbo al champán y quedó embelesada por los aromas del postre. Es similar a un dambonai con notas tostadas, pero con una acidez más brillante. Tan sabroso. En su vida pasada, había disfrutado de los vinos más secos, pero tenía una ligera preferencia por los dulces en este cuerpo. O, a juzgar por sus bocadillos preferidos, quizás más que ligeros. La fiesta improvisada fue la liberación final de las tensiones que se habían acumulado durante el viaje, incluido, por supuesto, el bombardeo. A su alrededor había sonrisas brillantes y bromas felices. Unos cuantos hombres empezaron a cantar terriblemente y era bastante inevitable.
Frau Seidel tampoco se entregaba demasiado, pero, aunque hacía años que no lo ponía a prueba, era casi inmune a las bebidas fuertes. Ella sonrió ante la estupidez que los rodeaba. Si estuvieran más desafinados, tendríamos que volver a afinar los pianos. Tanya, por otro lado, había dejado cualquier rastro de tolerancia al alcohol en otro mundo. Estaba un poco borracha solo por medio vaso. Ah, ja, ja. Los buenos ánimos hacen tolerable hasta el peor canto. Levantó su flauta y tomó otro sorbo, saboreándolo. Estos espíritus también. ¿Cómo va tu proyecto? He practicado las partes publicadas y casi he terminado de escribir el resto. Las cejas de la mujer mayor se levantaron. Muy pronto. Incluso un solo movimiento no es una cosa simple. Es fácil. Se golpeó la cabeza con un dedo. He escuchado toda la pieza. Solo necesito escribirlo todo. Ah, no puedo esperar a que la gente lo escuche. Serás atacado, ¿te diste cuenta? Beethoven, incluso después de todo este tiempo, sigue siendo amado. Tanya sonrió. Me han atacado antes. No me asusta. Intentó beber un poco más de champán, tardíamente se dio cuenta de que su copa estaba vacía y luego la volvió a llenar con una botella recién abierta. No puedo perder en esto, en realidad. Cualquiera de las personas pensará que es una conclusión adecuada y la apreciará solo por eso. O pensarán que no es suficiente como Beethoven, pero lo disfrutarán por sí mismo. Tanya, eso es solo si les gusta. La ex soldado ladeó la cabeza hacia un lado. Oh, no tendrán otra opción. No. Oh, bueno, supongo que esperaré a escucharlo completo, entonces. Tanya se había ofrecido a tocarlo para ella, pero, hasta el momento, se había negado. Todavía estaba sorprendida por la confianza de la joven. ¿Sabes qué te hace tan diferente de la mayoría de los pianistas? Yo sí, pero apuesto a que usted no, sensei. ¿Qué es eso? La mayoría de los músicos pasan por 3 etapas. Primero aprenden los conceptos básicos, la comprensión de la música en general y la mecánica de sus instrumentos. A continuación aprenden las composiciones y la dirección de los compositores. Finalmente, desarrollan su propia voz y estilo. Conoce tu instrumento, conoce la música, conócete a ti mismo. Ella levantó 3 dedos. Tú, sin embargo, más que cualquier otro músico que haya conocido, ya tienes tu propio camino. Tenías los conceptos básicos cuando nos conocimos y estás trabajando en el medio, pero es como si solo estuvieras llenando los espacios vacíos de un boceto completo. Nunca he conocido a nadie que se conozca a sí mismo tan completamente como tú y es bastante notable. No creo que sea tan impresionante. Solo estoy tocando lo que he escuchado. Anyone podría hacerlo. Tanya terminó su bebida, disfrutando de las burbujas y el sabor. Puede que tenga que importar algunas de las mejores añadas de Europa. Barcos y botes. El correo de la embajada es genial. Incluso ahora, atribuye su genio particular a su musa. Dudo que haya conocido a alguien tampoco dispuesto a ser admirado por sus logros. No, eso no es del todo correcto. Llevaba las medallas que le dieron, pero su humildad artística es enorme. Está tan mal atribuirse el mérito de la música que le has dado al mundo. He escuchado tus grabaciones, son bastante entretenidas si no exactamente a lo que estoy acostumbrado. Tanya hizo una pausa, mirando su bebida refrescada. Esa es una de las razones por las que estoy haciendo esto. Todo el mundo me llama el criminal más vil. Una mujer monstruosa que no merece vivir. Ella pronunció muy claramente. No soy una mujer. Mujer monstruo. Ninguno de esos. Así que eliges cantar para mostrarles otro lado tuyo. Tomar el crédito o no, ¿es eso algo tan malo? Probó su champán, igualando a Tanya copa por copa, pero apenas lo sintió. Canta las canciones que quieras. Haz las cosas que quieras. Vive como quieras. Estoy seguro de que tomará las decisiones correctas. Después de todo, ¿no lo has hecho hasta ahora? Reflexionó sobre este consejo y de repente golpeó la mesa con la mano. Así es. Si quiero ser bueno, seré bueno. Si quiero ser malo, seré malo. ¿Por qué me importa lo que piensen? Eso no es exactamente.
Sin prestar atención a lo que decía Frau Seidel, Tanya fue al piano, hizo una breve pausa y comenzó a cantar y tocar. Comenzó con una conmovedora interpretación de Somebodies Knocking. Alguien está llamando. ¿Debería dejarlo entrar? Señor, es el diablo. ¿Lo mirarías? Escuché sobre él. Pero nunca soñé que tendría ojos azules y jeans azules. Su interpretación improvisada fue un poco tosca, pero se había acostumbrado a ella a través de una larga práctica y sus compañeros de fiesta la disfrutaron mucho. No se molestó en traducir al alemán, ya que toda su gente fue elegida por su conocimiento del inglés y otras habilidades. E inmediatamente se lanzó al Uncle Old Woman in a Black Dress, lo que los hizo reír mientras volvían a llenar sus bebidas. Tanya tomó otro trago, cerveza esta vez, una agradable y lupulada que también sació su sed. Witch Woman vino a continuación y trató de darle la percusión, aplaudiendo cuando era necesario que de otro modo le faltaría. Su interpretación carecía del timbre ligeramente áspero de la voz de Henley, pero lo compensó mejorando un poco sus acordes. Ella me mantuvo hechizado en la noche. Sombras danzantes y luz de fuego. Después de esa canción malhumorada y cautivadora, se animó con Devil with a Blue Dress On. De pie, usó todo su cuerpo para golpear las teclas, como si estuviera en un piano bar lleno de humo en Harajuku. Después de unas cuantas canciones más del mismo tema, completó el set improvisado con Evil Woman de Elo. Llegó de otra ciudad. Consiguió algo de oro, demasiado duro para establecerse, pero un tonto y su dinero pronto se van por caminos separados y encontraste a un tonto aturdido. Ja, mujer, ¿qué vas a hacer? Destruiste todas las virtudes que el Señor te dio. Es tan bueno que estés sintiendo dolor, pero es mejor que subas tu cara al próximo tren. Ella sonrió cuando terminó, porque se había dado cuenta de algo muy importante mientras cantaba todas estas canciones de chicas malas. Casi no se dio cuenta de las risas y los aplausos y solo hizo una reverencia después de ponerse de pie con un pequeño tambaleo. Por desgracia, sucedieron dos cosas que ella lamentó mucho. La primera fue que olvidó su momento de inspiración hasta el punto de que apenas podía recordar que lo había tenido. La segunda fue que un miembro ingenioso del equipo logró grabar toda su actuación y las copias piratas de la grabación de Devil with a Blue Dress se difundieron más rápido de lo que podría explicarse, incluso si se supusiera que los álbumes podían volar por sí solos. Oscar y Wilson miraron la sala de conciertos que habían alquilado de repente. Era el más grande y bonito que se podía tener en poco tiempo. Conseguir la orquesta había sido sorprendentemente simple, ya que ganarse la vida como músico profesional podía ser bastante difícil e incluso una semana de práctica más 3 días de actuación fue una adición bienvenida a su balance final. De hecho, se las habían arreglado para conseguir ambas cosas al mismo tiempo, ya que las salas de conciertos en desuso solían tener conexiones con músicos ociosos. El príncipe, utilizando todas sus habilidades diplomáticas subutilizadas, encontró el lugar y discutió la tarifa de alquiler. El propietario había sido bastante inflexible sobre el precio, pero cambió de actitud después de reunirse en persona y hablar con él. Oscar asintió majestuosamente. Finalmente, puedo usar al menos algunas de las habilidades que debe tener un embajador. Tal vez pueda pasar de negociar contratos menores a hacer algo de verdadera importancia. Aún así, al menos este tipo reconoce mis habilidades. Eso no es nada malo. El dueño del salón también asintió, todo sonrisas. Este Oscar es tan regio y tiene un porte magnífico. Me pregunto si él está interesado en actuar. Su jefe es un coronel y un cantante. ¿Por qué no tener un príncipe que sea actor? Démosle un buen trato y tal vez lo animemos a actividades más teatrales. Nada arriesgado, al menos no al principio, pero una vez que uno ha sido picado por el gusanillo del teatro, nunca regresa. Tu contraoferta es más que razonable ahora que sé que gente de carácter usará el salón. No puedes ser demasiado cuidadoso, por supuesto. Entonces dices que lo necesitarás solo por 2 semanas. 10 días como mínimo con la improbable posibilidad de una prórroga. No nos importa pagar una cuota para reservar los días restantes. Por supuesto, lo perderemos si no necesitamos el tiempo extra. Eso es más que aceptable, señor Gustav. Si encontramos otro arrendatario, se lo reembolsaremos. Cuando esperamos a la señorita de Gurachav.
Gustavo hizo una pausa. Te aconsejo que uses los honoríficos con von de Gurechav. Recuerda que su reputación la precede y está bien ganada. Por supuesto. De ahora en adelante, ella siempre será embajadora o presidenta en mi corazón. ¿Cuándo conoceremos a su augusto personaje? Y, entre tú y yo, ¿es tan feroz como dicen? No la he conocido, pero según todos los relatos, las historias palidecen ante la verdad, y la verdad en sí misma es demasiado extravagante para ser creída. Sonrió y puso una mano en el hombro del dueño. La conocerás en solo un día. Alegrarse. Asalto a la armería local. La rama local de las reservas del ejército fue allanada y destrozada el domingo. El comandante de la base no respondió preguntas, pero en una declaración preparada, declaró: hicieron un gran lío y tomará tiempo hacer un inventario del daño, pero creemos que solo fueron algunos vagabundos. Lo único que se robó definitivamente fueron las conservas. Hemos hecho un inventario completo de armas y todas están contabilizadas. Estamos tomando medidas para evitar que este evento se repita. Serebryakov tarareaba mientras organizaba el trabajo del día. Como jefa de TVD en ausencia de Tanya, descubrió que tenía más que hacer, pero estuvo a la altura del desafío magníficamente. Sin embargo, mantuvo todo dentro de lo razonable. Como le dijo una vez el presidente, si el jefe trabaja 16 horas al día, todos los días, envía la expectativa de que todos deberían hacer eso. Esa no es forma de dirigir un negocio o un ejército. La productividad cae dramáticamente después de 8 a 10 horas y ciertamente después de algunas semanas sin descanso. Siempre hay que pensar a largo plazo, no es lo que puede obtener de sus trabajadores hoy, sino también mañana, la próxima semana, el próximo mes o incluso la próxima década. Qué amable es ella. A veces habla duro como líder, pero siempre está cuidando a los demás. Habló conmigo vicepresidente. Ahora que Visa era la jefa de operaciones, necesitaba su propia asistente para manejar los asuntos y Cecile era bastante lista. Solo pensando en voz alta. La presidenta me ha dicho tantas cosas sobre cómo llevar una empresa, que a veces algo que ella dijo hace años cobra relevancia cuando menos lo espero. Oh, ¿cómo es eso? Te daré un ejemplo y podrás ver cómo funciona. Algo que te desconcierte. La mujer hizo una pausa y luego continuó tentativamente: el proyecto Kinder Pie. Muy buen ejemplo. Te habrás dado cuenta de que hemos contratado preferentemente a veteranos y viudas, ¿sí? En la superficie, la razón parece bastante mercenaria. Trabajarán más barato que la mayoría y también tendrán un mayor grado de lealtad. Ella asintió, pero no respondió. Pero también hay un nivel más profundo. Al contratar a tantos trabajadores con salarios más bajos, tenemos la oportunidad de encontrar los diamantes en bruto y pulirlos. Adquieren habilidades y valor y sus salarios aumentan con el tiempo. Incluso aquellos que no tienen un talento particular pueden crecer a medida que se vuelven más útiles para el negocio. Visa señaló hacia la ventana exterior. Pero hay un nivel incluso por debajo de eso. Si tuvieras que agrupar a las tres principales víctimas de la guerra y de nuestra derrota, ¿quiénes serían? Aparte de los muertos, están los veteranos lisiados, las viudas y griega. Oh. La iluminación llegó a sus ojos. Los huérfanos. Precisamente. Cada grupo se ve obstaculizado de diferentes maneras, y cada uno carece del apoyo necesario para ayudarse a sí mismo. Lesiones permanentes, mujeres solteras y desempleadas, o jóvenes. Cualquiera de estos factores puede hacer que sea casi imposible sobrevivir cuando falta la caridad. Pero el presidente no hace caridad. Ella dijo: Visa, la caridad es la segunda fuente más perniciosa del mal en el planeta. Es casi únicamente para hacer que el donante se sienta bien sin resolver los problemas de nadie. Prefiero darle un trabajo a alguien, o enseñarle una habilidad y darle la oportunidad de participar en la economía. La peor parte de la caridad es que lleva a la generosidad patrocinada por el gobierno, que no es más que gastar el dinero de los contribuyentes para ser reelegido. Eso es muy profundo. Cecile reflexionó sobre la idea. De alguna manera le parecía mal, pero podía encontrar fallas en la idea. Por eso inicié el proyecto Kinder. Una de las razones por las que TVD funciona también es que funcionamos más como una familia que como una empresa tradicional.
Seguimos buscando ganancias, sí, pero también nos cuidamos. Parecía solemne. Tanya estuvo tan cerca de caer en las 3 categorías a la vez. Entonces, el proyecto ayudará a los huérfanos a sobrevivir hoy y también a aprender habilidades que los ayudarán a sobrevivir mañana. Aquellos que están cerca de la edad adulta pueden tomar clases de nuestra compañía en las habilidades necesarias y tener garantizado un buen trabajo. Ya veo. Como terminan sus estudios con todo lo que necesitan, no hay incertidumbre en el empleo. Y TVD siempre tiene la fuerza laboral adecuada para lo que sea que hayamos planeado. Cada día te pareces más al jefe, vicepresidente. Suena exactamente como algo que representaría si tuviera tiempo. Tanya Hutkind podría ser una gran fuerza para el progreso en el futuro. Tanya joven, HMM. Eso suena como un buen nombre para ellos. Cecile estaba a punto de regresar a sus tareas retrasadas y se detuvo. Dime, ¿cuál dijo el presidente que era la fuente más perniciosa del mal? Ella, en realidad no lo dijo. Todo lo que escuché fue X en voz baja. ¡Qué misterioso! Félite, Isabel y Lucy mantuvieron le train de Tanya en plena forma incluso en su ausencia. Tales tareas tomaban muy poco tiempo y pasaban el resto del día cotilleando, leyendo o escuchando la radio. Aún así, incluso aunque tal ociosidad fue bienvenida al principio, comenzó a aburrirse después de un tiempo. Félite se acostó en la cama recién hecha y se quejó. Estoy tan aburrida. Siempre puedes encontrar algo que hacer con tu tiempo, ¿sabes? Lucy sostenía un libro de gramática inglesa y tomaba notas diligentemente. Ella agitó el libro suavemente. Por ejemplo, eso me aburriría más. ¿Tienes alguna idea, Isa? Nada que pueda ayudarte, Let. Honestamente, estoy feliz de que TVD haya aumentado nuestros salarios después de que el gobierno cortara nuestra financiación. Técnicamente, se les había pagado de un fondo especial para sobornos, para manejar todo lo relacionado con Degurechav, y un burócrata finalmente se dio cuenta de que el mantenimiento del tren, junto con 3 salarios, había continuado mucho después de que ella dejara el país. Bueno, eso es bueno, supongo. Ella suspiró pesadamente. Oye, ya llegaron los periódicos de hoy. Podría haber una historia de seguimiento sobre el bombardeo. Isabel miró a través de la pila. Parte del mantenimiento del vagón del tren consistía en asegurarse de que estuviera provisto de las últimas noticias. Francamente, además de mantener a las criadas, ese era el único gasto. Pero un alma inteligente que conocía las preferencias de Tanya insistió en que esto era importante y así continuaron los papeles. Oh, hola, aquí hay un artículo sobre la llegada de Tanya a los Estados Unidos. Incluso hay una linda foto. Los demás se reunieron alrededor y lo miraron. Era un periódico de Nueva York pero de gran calidad. Isa, léelo. Voy a tratar de... HMMM, esto es simplemente grosero. El diablo del Rin es el héroe del Atlántico. No pueden simplemente superar todo eso de la guerra. No importa eso, sigue leyendo. Tradujo la mayor parte, lentamente, pero trató de ceñirse a los puntos altos. Ella y su séquito van a pasar un tiempo en Nueva York e incluso dará un concierto allí. Afortunado. Intervinieron los otros 2. Lucy, la peor de las 3 cuando se trataba de inglés, en su mayoría solo se concentraba en las imágenes mientras escuchaba. Creo que están usando el nuevo proceso de TVD para la imagen. Mira qué vivo es. Pero, Félite, pásame la lupa, ¿quieres? Claro, pero ¿por qué? Ella no respondió, sino que examinó la foto con atención. Finalmente, dijo sombríamente, chicas, hay que hacer algo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Mira su foto. Al principio no lo vieron, pero luego se dieron cuenta. Espera, ese trenzado. No hay forma de que ella misma lo haya hecho. Mira a la mujer en el fondo con el personal. Mira justo allí. Señaló con un dedo lleno de justa indignación. Félite jadeó. Es un delantal de sirvienta lo que está usando. Y, su bolsillo, el mango de un cepillo para el cabello. Isabel captó rápidamente la esencia. Ella está tratando de reemplazarnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lucy dijo con firmeza. Todos tenemos tiempo de vacaciones acumulado con TVD.
Ninguno de nosotros lo ha usado ya que nuestros trabajos no son muy duros. Es hora de empacar, nos vamos a Nueva York. Capítulo 68, Dama del Puerto. Tanya se apoyó en la barandilla de la proa del barco, dejando que el viento le echara el pelo hacia atrás. Si hubiera podido verse a sí misma, le habría recordado cierta película. Tal como estaban las cosas, solo estaba disfrutando de la brisa generada principalmente por el movimiento hacia adelante del barco. Si no puedes contar con el clima, haz el tuyo propio, ¿eh? En los días de los barcos de vela, un poco de magia podría haber sido de gran ayuda para mover las cosas, pero hoy en día el vapor es más eficiente. Tal vez deberíamos comenzar un deporte usando barcos de vela con tripulaciones de magos. Los magos capaces de volar son raros, pero los que pueden generar un poco de viento no son raros. Anotó sus ideas y luego volvió a guardar el pequeño cuaderno en un bolsillo oculto donde sabía que estaría a salvo. El capitán caminaba a su lado, sin parecerse en nada a Leonardo DiCaprio, no es que le importara. Es una manera hermosa de terminar un viaje. Un poco más lento y un poco magullado, pero un buen día de hecho. Buen trabajo, capitán, y gracias. Ah, ¿qué hice? Solo daba órdenes y de alguna manera otras personas hacían el trabajo. Dado que eso describe el 90% de mi trabajo, te agradeceré que no lo rebajes. Se rieron juntos y miraron hacia el oeste de nuevo. ¿Has visto a la dama del puerto? Ella solo sonrió en respuesta. Se corrigió a sí mismo. No, por supuesto que no. Bueno, ahora que la guerra ha terminado, todos podemos hacer algunas cosas nuevas, ¿eh? Señaló hacia el agua, no mucho más y la verás. Mantén esto en secreto, pero programo nuestra llegada para que el sol de la mañana la golpee a la perfección. ¿Por qué un secreto, entonces? Ah, si revelara mi plan y no pudiera producir, la gente se decepcionaría. Y sería menos mágico para ellos que si pensaran que fue algo especial, una feliz coincidencia. Él asintió sabiamente. A veces es mejor no hablar de algo que lo contrario bajo promesa y sobreentrega. Realmente este hombre es un visionario cuando se trata de servicio al cliente. Me alegro de que haya personas de ideas afines incluso antes de la era moderna. Entonces, ¿qué vas a hacer? Su barco sufrió bastante daño y dudo que el seguro cubra un daño tan deliberado como este. No te preocupes. Tenemos planes para cubrir eso, pero, si no le importa, nos gustaría usar su nombre un poco. Levantó la mano, nada tan grosero como un respaldo. Solo pequeños marcadores que conmemoran su viaje e información sobre el ataque. No puedo detenerte, es una cuestión de hecho, después de todo. Pero si te sirve de algo, tienes mi permiso. Ella pensó un poco. Aunque sin querer, te traje problemas. ¿Por qué no usar esa canción de antes? Tanya cantó algunos compases del coro de Calypso. El capitán había oído hablar del concierto improvisado, pero no había estado disponible para escucharlo porque estaba ocupado en ese momento. ¡Qué canción tan encantadora! Para un marinero de agua dulce, de Gurachav parece tener un amor por el mar. En contra de su buen juicio, se obligó a decir: los derechos de una canción como esta deben ser exorbitantes, tendría que negarme. Oh, mantendré los derechos, pero te otorgaré un uso libre de regalías mientras navegue el Calypso. Esto es fabuloso. Este barco será un anuncio flotante de TVD. ¿Y qué si puede usar esa canción? Tengo 10.000 más disponibles. Él asintió y dejó la cabeza gacha por un segundo. ¿Cómo puedo decir que no? ¡Qué alma más generosa! Ella salva a todos a riesgo de su propia vida y la de sus hombres y da un regalo de esta magnitud. Hace 24 horas. En un mundo ideal, la discusión que tenían los hombres se habría llevado a cabo en una habitación oscura, tal vez un almacén abandonado o un callejón ruidoso detrás de una sala de juego ilegal. Tal como estaba, la sala estaba brillantemente iluminada, con atentos camareros fuera del alcance del oído y los oradores estaban bien vestidos con ropa fina y uñas limpias. Ese intento podría haber ido mejor. Ahora ella está alertada de tus intenciones. El pelinegro se encogió de hombros. No se pudo evitar. Ella tiene los sentidos de un sabueso cuando se trata de peligro. Un poco más cerca y habría descubierto los explosivos antes de que estallaran.
El otro hombre, rubio y guapo, cogió un tenedor de ensalada. Obviamente estaba familiarizado con el uso de la deslumbrante variedad de utensilios chapados en oro y no le preocupaba que la comida costara más de lo que algunas familias ganarían en varios meses. Esto podría afectar su comisión y su reputación. ¿Estás preparado para manejar eso? Tengo un plan de respaldo en marcha. El hombre rubio hizo una pausa, sonrió y tomó un poco de su propia ensalada, apreciando el sabor y el hecho de que su cliente la había pagado. El problema es que una pequeña explosión es demasiado indirecta y demasiado fácil de descubrir. Entonces, lo que se necesita es algo mucho más grande. Si bien algunos daños colaterales son lamentables, se debe evitar una pérdida excesiva de vidas. Después de todo, solo estamos haciendo tortillas, no comenzando otra gran guerra. Hizo a un lado esa preocupación. Francamente, este plan es mejor que el otro, pero, por la naturaleza de las cosas, el barco tenía que ser el primero. En este caso tengo el aliado perfecto. El mejor asesinato es aquel en el que nadie puede descubrir al perpetrador, y te garantizo que Tom nunca le dirá una palabra a nadie. Como el presidente llegaría hoy, el director estaba preparando su orquesta para recibirla con un ensayo rápido en la mañana. El señor Robinson era un hombre serio y tomaba su música muy en serio y tenía serias dudas. Hola, conductor. Estás frunciendo el ceño otra vez. Seguramente recibir un cheque de pago por solo una semana de trabajo no es tan terrible, ¿verdad? El incontenible percusionista estaba fumando justo fuera del escenario cuando vio al hombre melancólico. Ethan, sería demasiado problema para ti no gritar todo lo que se te pasa por la cabeza. Probablemente no, pero dudo que lo recuerde, así que tendrás que amarme como soy. Dio una última calada y arrojó la colilla a un cubo de arena destinado a la extinción de incendios. ¿Por qué tan triste? Soy el responsable de este circo y no sé ni dónde montar las carpas. Mis únicas instrucciones eran practicar la Sinfonía Inacabada de Beethoven y algo de la Sinfonía N8 de Schubert. Eso es todo. Entonces, estamos haciendo eso, ¿verdad? Haz tu trabajo, consigue algo de dinero. ¿Dónde está el problema? El problema es que ella es solo una cantante de música popular. Estoy seguro de que es una compositora capaz si te gustan esas cosas, pero ¿cómo es que eso la hace capaz de concebir algo más grandioso que eso? ¿No dijiste que Braunfels estaba bastante enamorado de ella hace solo un mes? Desafortunadamente recordó sus propias palabras, retrocedió un poco. Bueno, sí, pero eso es solo una opinión. Además, algún esfuerzo de aficionado se puede comparar con años de experiencia. Ethan se rascó la cabeza. No publicó Beethoven su primera obra cuando tenía 13 años. Y Chopin a las 7. Pero, El conductor suspiró. Multa. Me temo que ella tiene el llamado final de esa sinfonía. Eso no es algo malo. Es malo si es malo, Ethan. ¿Sabes cuántas personas han intentado, y fracasado, completar la gran obra de Beethoven? Van desde refritos de sus primeros movimientos hasta los totalmente originales y completamente deficientes. Ella puede ser buena, pero puede acercarse a su genio. Ella tendría que hacer algo completamente diferente entonces. Después de varios días, y de una asistencia que parecía brotar de las paredes, el Dr. Trapp tenía su clínica completamente instalada. Como médico de la empresa, principalmente, su trabajo era mantener a las personas saludables en general en lugar de reaccionar cuando las personas enfermas decidían venir por su cuenta. Esto encajaba bastante con toda su filosofía de la salud. El mejor tratamiento es detener la enfermedad antes de que comience. La mejor medicina era la que nunca se necesitaba. Estaba bastante sorprendido por la lista de requisitos que le dieron. Se sorprendió de que en realidad se incluyeran pocos detalles. Mantener a las personas saludables. Eso fue todo. Los empleados tenían atención gratuita como parte de sus contratos, pero la otra cara de la moneda era que los chequeos regulares eran obligatorios, por lo que Saúl estaba muy ocupado organizando iniciativas de salud y programando citas para cientos de personas. En su segunda hora en el trabajo, estaba convencido de que necesitaba ayuda. Me alegra que mi presupuesto incluya asistentes.
Supongo que una enfermera y un oficinista serían lo mejor por ahora. Un educado golpe interrumpió sus pensamientos. Entre por favor. Entraron 3 personas, 2 mujeres y un hombre. La mayor de las 2 mujeres dijo: entendemos que necesitaron algunas personas para ayudar con la clínica. He tenido formación médica. Ellen era subdirectora de oficina y Pete era conductor de ambulancia. Trav los miró fijamente. O alguien puede leer la mente o alguien tiene una notable habilidad para planificar cosas. Probablemente esto último, doctor, pero a veces estoy tentado a creer en lo primero. En este caso, el presidente de Gurachav nos contrató a Pete y a mí y encontramos a Ellen más tarde. Ella asintió bruscamente. ¿Cómo empezamos? Había estado tentado de decirles que empezarán mañana, pero estaban aquí y estaban listos. ¿Por qué no aprovechar? Ordenemos todos estos registros de pacientes para poder planificar los próximos días. En una escena que Visa y Tanya encontrarían bastante familiar, los trabajadores dedicados comenzaron con muchas pilas de papel, tratando de poner orden en el caos. Serebryakov terminó con los pedidos de los comerciantes locales con una sonrisa de satisfacción. Si bien algunas cosas se manejaron con llamadas telefónicas o cartas, la mayoría aún requería cierto nivel de contacto personal. La mayoría de las veces, en estos días, venían a la sede de TVD con sus ofertas. Pero las oportunidades reales rara vez aparecían solas, por lo que se acostumbró a mirar alrededor y salir de la oficina. Aquellos que no la conocían solo verían a una atractiva joven vistiendo ropa elegante. Siempre más interesada en la moda que Tanya, ahora que tenía el dinero estaba dispuesta a gastar algo para darse el gusto de lo que habría sido un vicio en tiempos de escasez. Además, su atuendo actual se hizo en una instalación de TVD, así que el precio no fue suficiente para provocar una punzada de culpa. La acompañaba uno de los banqueros que habían adquirido y estaba con ella hoy para que pudieran tomar decisiones rápidas. Era un empleado más nuevo y parecía un poco aturdido por la rapidez con que ocurrían las transacciones, y la forma en que ocurrían. Todas las ofertas son así. Para nosotros, es muy común, en realidad. No podemos usar nada tan poco fiable como el papiermark. Y hacer intercambios con oro nos pondría bajo escrutinio y estaría sujeto a una confiscación irrazonable. Lo que tenemos son muchas cosas para intercambiar. Dieter negó con la cabeza. Recordó haber leído el catálogo de activos propiedad de TVD. Sus superiores le habían recordado que lo revisara todos los días como un ama de casa que comprueba cuánto hay en su cartera antes de ir al mercado. Supongo que no estar sujeto a impuestos es un beneficio no deseado. Dijo cínicamente. Fue totalmente intencionado, el presidente incluso lo mencionó en la última reunión de finanzas. Pero es una parte muy pequeña de la utilidad de estos oficios. Mientras mantengamos nuestra cartera bien diversificada, casi siempre tenemos algo que alguien querrá. La terminología que había escuchado a Tanya repetir una y otra vez salió fácilmente de sus labios ahora. ¿Lees nuestro periódico? En realidad no, solo la sección financiera y las noticias mundiales. Ella sonrió. Deberías buscar en los clasificados. Ponemos una lista de media página de activos disponibles en cada número. Si alguien tiene dificultades porque necesita un elemento clave, hay cosas peores que hacer un seguimiento de lo que tenemos disponible. Las empresas inteligentes han aprendido a vigilarnos para su beneficio. Se tomó unos minutos para digerir esto mientras caminaban por Verún. Visa le dio un momento de silencio mientras miraba atentamente a su alrededor. Esta era una de las áreas más deterioradas, pero ella había aprendido a ver el valor donde otros veían la ruina. Seguramente no todo lo que poseemos se puede resumir en una mera media página. Por supuesto que no. Tenemos recursos críticos que no queremos vender o que tenemos solo en cantidades limitadas. Al igual que el resto de los anuncios, se enumera lo que tenemos en exceso. Ella sonrió. Listado sin precios. Si quieren algunos de nuestros, relojes antiguos, tendrán que ofrecer algo que podamos usar o almacenar para futuras ganancias. ¿Relojes antiguos? Tenemos bastantes. Es bueno que tengamos un montón de almacenamiento excedente. La mente alucina, algo más. Gente.
Las personas no son objetos, vicepresidente. Por supuesto que no, pero ¿no es el desempleo solo una forma de decir que tenemos excedentes de personas? No podemos anunciar eso, por supuesto, pero tenemos archivos extensos de personas que necesitan trabajo y qué habilidades tienen. El petróleo es un recurso, el acero es un recurso y, sí, las personas también son un recurso. Nuestro recurso más importante. Sin ellos, algo más tiene valor. No había pensado en eso, fue interrumpido cuando un hombre de rostro duro salió frente a ellos. Tenía una hoja sucia, manchada por una sustancia desconocida. Dos hombres similares aparecieron detrás de ellos. El de enfrente hizo un gesto con su cuchillo. Deja tu dinero y mira. Él sonrió, mostrando los dientes descoloridos. Deja también a la chica. Dieter, demasiado aturdido para responder con valentía o de otra manera. Su corazón se aceleró, nunca había estado bajo amenaza de violencia física en su vida. El matón estaba a punto de decir algo más, pero Visa se movió de repente. Una vara corta apareció en su mano y rápidamente se extendió con un chasquido de su muñeca. Capítulo 69, mejor maldecir la oscuridad, Eka. En mucho menos de un abrir y cerrar de ojos, un brillo azul se extendió a lo largo de su longitud y ella golpeó al hombre que tenía enfrente. Su cuerpo apenas impidió el arma cuando la parte superior de su torso se separó de la inferior. Antes de que las partes de su cuerpo cayeran, ella ya volaba hacia atrás sobre las cabezas de los otros dos. La cabeza de uno explotó mientras se balanceaba en el aire y el otro casi fue dividido en dos, cuando un corte diagonal le cortó la cabeza, el brazo derecho y el hombro. Cuando aterrizó, tres cuerpos colapsaron detrás de ella. Un brillo frío en sus ojos, ausente durante mucho tiempo, escudriñó la calle y los edificios circundantes mientras estaba medio agachada, lista para cometer un caos en un instante. La gente de la noche que había visto la pelea se escabulló apresuradamente para no convertirse también en objetivos. Solo después de haber determinado que el peligro había pasado, se puso de pie. La capa de magia en la vara evitó que la sangre se adhiriera a ella y ella la derrumbó con un clic agudo. Antes de volver a guardarlo en su bolso. Liberado de la parálisis, Dieter encontró su voz. Ese cerebro Yakov. ¿Estás bien? Ella lo miró y él se estremeció levemente. La mirada dura en sus ojos todavía estaba allí. ¿Tan peligroso? ¿En qué está pensando? Sin heridas. Me temo que nuestro viaje de compras tendrá que retrasarse ya que tendremos que informar esto. Encontró su voz tan rápido después de esta pequeña pelea. Creo que le habría ido bien en la guerra. Pero esto es útil, en cierto modo. Útil. El crimen va en aumento. Creo que a la policía le vendría bien la ayuda de una fuerza privada. Tenemos muchos recursos humanos que podrían ser útiles, creo. Capítulo 69, mejor maldecir la oscuridad. El asesino estaba organizando alegremente su próximo y, con suerte, último intento. No le gustaba la actitud práctica de su empleador, pero el hombre pagó bien, o quien quiera que le pagó al hombre que le pagó, no investigó mientras los cheques se liquidaron. Como se preparó para una noche en la ciudad, tenía un traje con frac, corbata de seda blanca, sombrero de copa y guantes que costaban más que un vehículo económico. Olió un clavel en su solapa y miró un reloj de bolsillo, oro y platino, con diamantes colocados selectivamente. No mantuvo el mejor tiempo, pero tenía una larga historia y era excesivamente caro, por lo que le gustaba. Su cita, y la que manejaba sus inversiones, estaba agarrado a su brazo con un largo vestido de noche que personificaba la moda moderna. Valía unos 10 pares de guantes, pero los usó porque le gustaban, no por el precio. Entonces, Eric, ¿cuál es el gran plan? Cariño, sabes que nunca digo y beso. Exudaba una presunción que ella reconoció durante mucho tiempo. Era una de las razones por las que nunca sería un asesino de primer nivel. Amaba demasiado el juego como para ocultar su placer. Pareces más confiado que de costumbre. Un pajarito me hizo saber el horario exacto de esa princesa Kraut. Y tengo un aliado secreto que está listo para ayudar cuando sea el momento adecuado. Eso suena intrigante. Alguien que yo conozca. Tom es perfecto para el trabajo pero es de clase muy baja. Dudo que alguna vez lo conozca social o profesionalmente. Ella hizo un puchero. No soy tan snob, ¿verdad?
Los rubíes en sus aretes brillaron cuando apartó un poco la cabeza de él con estas palabras. Confía en mí, estarías horrorizado si alguna vez te conocieras. Es bueno para muy pocas cosas pero ideal para esto. Hombres salvajemente golpeados. 10 vagabundos sufrieron heridas graves después de una pelea de borrachos el jueves. A pesar de sus afirmaciones de que un diablo había descendido sobre ellos para robarles la comida, los investigadores determinaron que el licor barato e ilegal los había sometido a alucinaciones masivas. El jefe de policía se frotó la cabeza calva, preguntándose si esa sería la gota que colmó el vaso de sus últimos cabellos. Entonces, vicepresidente Serebryakov, usted fue atacado por estos hombres que, disculpe, fueron desmembrados por usted en defensa propia. Visa asintió, nada perturbada por la muerte que había perpetrado. Se preguntó si debería sentirse mal, pero determinó que los enemigos eran enemigos sin importar su nacionalidad. Eso es más o menos lo que sucedió. Aunque, técnicamente, solo 2 estaban separados. Sí, la decapitación es un mejor término para el tercer atracador. Suspiró y revolvió los papeles, preguntándose cuál era la mejor manera de terminar la entrevista. Solo como una formalidad, no había un método un poco menos letal que podrías haber empleado. Menos asesino. Los cuerpos hicieron vomitar a 2 jóvenes policías en el acto. La mujer parecía genuinamente arrepentida. Honestamente, no había tiempo y estaba bajo cierta presión ya que tenía que defender a un civil. Podría haber volado, de lo contrario. Y realmente nunca aprendimos métodos no letales para defendernos en el ejército. Eso sí, si hubiera tenido mi pala, podría haber logrado algo. Hizo un golpe gráfico con ambas manos, y el jefe podía imaginarse vívidamente aquí haciendo exactamente eso. Bastante, estoy seguro. Los 3 eran bien conocidos por una variedad de robos y asaltos, por lo que no los extrañaremos. Los testigos presenciales están dispuestos a testificar que ellos fueron los agresores, así que no creo que haya necesidad de presentar cargos en su contra. Es una pena que haya tenido que someterse a esto y le agradecemos que haya venido aquí para dar una declaración. Es posible que desee evitar esas partes de la ciudad. Suspiró de nuevo. Es terrible, pero no podemos mantener el nivel de procesamiento de delitos. Como cristiano, uno desea ser misericordioso, pero como oficial de la ley, me veo en apuros para ser comprensivo. Ella sacudió su cabeza. Eso es imposible, jefe. Es precisamente porque las cosas se han puesto tan mal allí, que TVD tiene que ir allí. Mientras los delincuentes aumentan, no está la mayoría de la gente simplemente hambrienta y desesperada. Si se hubieran acercado de otra manera, podría haberles ofrecido un trabajo o al menos una comida. Sin embargo, esos 3 no se habían saltado muchas comidas. Me pregunto a cuántas personas habrán robado para mantenerse tan bien alimentados. Bueno, supongo que nunca lo sabremos. Como dije, algunos de los vecinos estaban casi patéticamente ansiosos por limpiar su nombre. Tuvimos que tener 6 policías corpulentos para evitar que profanaran los cuerpos. Profanando más, eso es. Verás. También hay bondad en el mundo, sin importar a dónde vayas. Eso me lleva a una idea que tuve, parcialmente basada en algo que comenzamos hace algunos meses. ¿Qué opinas si establecimos una compañía de guardias privados, muchos de ellos magos, para ayudar a reforzar la seguridad pública? Guardaespaldas. No veo por qué necesitaría nuestra opinión o permiso para establecer un servicio como ese. Más que meros guardaespaldas. Me gustaría que trabajaran en estrecha colaboración con la policía. Reportar delitos, brindar ayuda mutua cuando sea necesario, incluso brindar experiencia según sea necesario. TVD ha ido creando cada vez más nuevos hechizos, que son excelentes para detectar armas, explosivos, sustancias venenosas e incluso si la comida está en mal estado. Aunque los últimos hechizos parecen un poco demasiado sensibles porque algunas cosas que dicen que son peligrosas nunca me han afectado en lo más mínimo. Un Freikorp, ¿eh? No puedo decir que no necesitamos la ayuda. Pero, ¿qué sacará de esto, Fraulein? Seguramente no solo buenos sentimientos y crédito en el más allá. Jefe, no vivimos en la misma ciudad que usted. No fui atacado hace apenas unas horas.
Pero tienes razón. En términos prácticos, solo tiene que aceptar permitirnos ayudarlo. Si se reconoce que ayudamos a la policía, entonces no tenemos que soportar pequeños inconvenientes mientras hacemos nuestro trabajo. Dudo, la oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Lo que no mencionó es que uno de sus propios oficiales había sido atacado hace una semana y apenas sobrevivió. Tendría que obtener el permiso del comisionado de policía para cualquier sanción oficial, pero, en privado, agradecería la ayuda. Eso es todo lo que queremos hacer. Ella sonrió brillantemente y se dieron la mano antes de que ella sacara a Dieter de la sala de espera para regresar a sus oficinas. Con menos fanfarria de lo que cabría esperar, las líneas ferroviarias de Germania a Franquis avanzaban a buen ritmo. Todavía estaban produciendo un excedente neto de acero basado en el metal recuperado a pesar de que sus líneas se extendían por toda la región devastada por la guerra entre las dos capitales. El alcalde de un pueblo adormecido en Francois, si era un alcalde adormecido o si era un pueblo adormecido era una cuestión de especulación entre sus vecinos, vio pasar un tren con expresión de satisfacción. Uno de los vecinos antes mencionados frunció el ceño al ver el logo de TVD en el costado del motor. Malditos germanos que vienen aquí. ¿Qué les da derecho? El alcalde se volvió y carraspeó. Nuestro comisionado de rieles, ese es quien. Les están quitando buenos trabajos a los Francois, les digo. Golpeó la mesa entre ellos tan fuerte que se lastimó la mano. Quería maldecir eso también, pero como eso significaría admitir que se lo había hecho a sí mismo, permaneció en silencio sobre ese punto. HMPH. ¿Qué trabajos? Están haciendo algo que nosotros no estábamos haciendo a precios sorprendentemente bajos. Mi sobrina nieta trabaja para el ferrocarril y dijo que su precio por milla era una fracción de lo que le costaba a cualquier otra persona. Tal vez, pero... Levantó un dedo con rectitud. Solo estamos recibiendo productos alemanes. El alcalde estuvo tentado de golpear al hombre frustrado por su estupidez, pero decidió que era demasiado esfuerzo. Achille, no entiendes cómo funcionan los ferrocarriles. Tienes que construirlos desde donde comienzan. En Germania. ¿Deberían sus trenes volar a París para comenzar en ese lado? Por supuesto que solo hay productos alemanes por ahora porque el ferrocarril aún no está completo. Echó un vistazo a su nuevo bolígrafo con el logotipo de TVD grabado en oro. Además, eso es algo tan malo. Los precios son buenos y cualquier dinero que se destinen a ellos eventualmente volverá a nosotros en concepto de reparaciones. No mencionó que su sobrina nieta le había dicho que la desventaja era que el riel estaba construido según las especificaciones alemanas, y que eran mejores que los que estaban reemplazando. Por otra parte, la mayor parte de lo que reemplazaron fue devastado por la guerra, así que tal vez la comparación no fue equitativa. El anciano siguió refunfuñando, con un poco menos de vehemencia. Su propia nieta se había ido tan pronto como pudo, y él siempre había culpado a la barandilla por esto. El hino casi no escribe. El correo se ha ido a la mierda desde la guerra. Casi. El alcalde finalmente soltó su bastón antes de golpear a su amigo de muchos años. Ella está ocupada. Tiene un buen trabajo y no tiene tiempo para escribirle a un viejo tonto. Y un maldito novio. Un novio alemán. Así que, por lo que ella dice, él es muy agradable y la trata bien. No es una flor frágil, Tuelina. Cuando tenga tiempo, escribirá. Y cuando tenga más tiempo, visitará. En esos rieles. Los señaló con su bastón. Incluso desde esta distancia, ambos podían ver que estaban pintados de un color blanco brillante. Los lugareños habían comenzado a llamarlo Silvermone o Selene Line, para disgusto de Achille. Bah. El final del tren finalmente los pasó. Comparado con los viejos trenes, estaba inquietantemente silencioso. El familiar clac clac había desaparecido e incluso el chirrido de las ruedas contra los rieles era mínimo. Y eso. No es natural como corren. Ah, eso. Eché un vistazo el otro día cuando estaba paseando a mis perros. Los rieles están soldados entre sí, por lo que no hay espacios. Interesante, ¿no? Lily me dice que eso ayuda con el ruido y la pintura evita que se calienten demasiado con el sol. Algo sobre calentamiento mágico o algo así.
Ella entiende mejor que yo, pero puedes preguntarle cuando venga de vacaciones. ¿Por qué le preguntaría sobre eso? Antes de que pudiera empezar a quejarse de nuevo, el alcalde intervino. ¿Qué tal si entramos y probamos un nuevo vino que me envió? Escuché que es un Burdeos bastante bueno y que irá bien con un poco de camembert que compré para acompañarlo. Como si se hubiera encendido una luz, la expresión de Achille pasó de oscura a resplandecientemente feliz. ¿Por qué no dijiste eso? Salgamos de este sol y probemos eso. Más de la mitad de los pasajeros se habían reunido en las cubiertas para echar un vistazo a la gran estatua. El capitán, que sorprendentemente tenía poco que hacer, optó por pasar el tiempo charlando con Tanya mientras su tripulación se ocupaba de su llegada. Aún así, al menos para mantener las apariencias, estaba en el puente con mapas de su rumbo dispuestos sobre la mesa de cartas. ¿Tienes esto como una ciencia? No. Echó un vistazo a la ruta trazada, sintiendo una punzada de nostalgia terrible al recordar cuántas similares vio durante la guerra. Aún así, amaba los mapas porque eran producto del orden racional, del entendimiento y de la planificación. Notó una extraña curva en la ruta y la señaló. ¿Por qué el desvío allí? ¿O eso? Él rió. Los neoyorquinos odian la basura y no saben qué hacer con ella. Así que lo tiraron en el puerto allí mismo. Lo suficientemente lejos de la costa para que no tengan que olerlo. Eso es importante porque han arrojado tanto allí que ha formado una pequeña isla. Han decidido que, dado que tienen una isla de basura, ¿por qué no seguir agregándola y usarla para almacenamiento? Ella sacudió su cabeza. ¡Qué desastre! Así que estás evitando un camino cerca de él, para evitar el hedor, sí. Desafortunadamente, el mejor camino para ver la estatua pasaría demasiado cerca de la isla, por lo que tenemos que desviarnos un poco. De hecho, nos estamos acercando a nuestro punto más cercano en solo unos minutos. Echó un vistazo a su reloj. Justo a tiempo para obtener una buena vista. También algo sobre lo que el capitán estaba diciendo tocó una fibra sensible en Tanya. ¿Qué fue? Una isla en Nueva York, la Estatua de la Libertad. Maldición. Se estrujó el cerebro tras